Y ustedes saben qué pregunta, ¿verdad? Porque este no es el mensaje, así que quiero entrar al mensaje. Pero vayamos. Yo le decía, por lo que acabo de decir al principio, ¿no? Que a veces vemos los templos, hermano, mientras evangélicos, en vez de estar en el templo, andan lavando ropa. ¿Verdad que sí? No sé si a usted le pasó en alguna ocasión, dijo, caray, ¿qué estoy haciendo? En vez de estar aquí lavando ropa, debía estar en el templo. Y cambió, ¿verdad? Hoy dejó el lavado de ropa para cualquier día de la semana. Pero el día del Señor hay que dedicárselo a Él. Hay que dedicárselo a Él. Un día a la semana, ¿verdad? Un día a la semana. Podemos dedicárselo a Él. ¿Cuántos salen de compras? Hasta nosotros los hispanos hemos caído, ¿verdad?, en los descansos largos. Pues hoy es feriado largo, dice, porque parece que mañana hay feriado. Algunos evangélicos ya salieron desde ayer. Y aunque regresemos adoloridos, cansados y agotados, pero las prioridades a veces las cambiamos. Dejamos los momentos, hermano, de servir al Señor, de buscar al Señor, para ir a ciertas diversiones. Pero, como le digo anoche, yo le decía, hermano, esos 3 años que Jesús dedicó al ministerio, no hubo día en que no saliera Él a las calles a predicar el Evangelio y a hacer milagros. Si Jesucristo no hubiera tenido una preparación de 30 años, desde su niñez hasta los 30 años, a saber, ¿cómo hubiera enfrentado Él la responsabilidad de ser el redentor de la humanidad? De ser el único que traería a la raza humana la esperanza de perdón. De salvación y la oportunidad de gozar un día de la vida eterna. 3 años incansable el Señor, 3 años. A Él no le importó el calor ni el frío, no le importó la noche ni el día, no le importó si había comida o no lo había. Lo que siempre le importó fue cumplir con la voluntad de su Padre. Eso me venía a mí anoche a la mente, y yo se lo compartía a un hermano. Y me dice, sí, hermano Mardoqueo, ¿sí? ¿Qué Jesús, no? ¿Qué Jesús? Y por eso quedó escrito en la historia de la Biblia, para que nosotros tengamos una idea cuál debe ser mi entrega mientras viva en esta tierra como creyente evangélico. ¿Verdad que sí? Bueno, así que Jesús es el vivo ejemplo a una vida de entrega, a una vida de abnegación hacia su Padre. ¿Dónde mira usted a Jesús en los 3 años de ministerio descansando? No se le mira. Le preocupaba más el bienestar de la gente que se encontraba con Dios que el dormir o el comer. ¿Verdad? Capítulo 4 del libro de San Juan, creo yo que está la historia de la mujer samaritana. Mientras el Señor se quedó en el pozo porque sabía que alguien iba a llegar muy necesitado, los discípulos se fueron a comprar de comer. Y cuando llegaron ellos con la comida,
al maestro lo vieron hablando con la samaritana. Yo creo que le hicieron señas, ¿verdad? Maestro. Como que dice, aquí está la comida, ¿verdad? Y al Señor le interesó más revelarle a aquella mujer quién era Él. Porque a ningún otro le reveló Jesús quién era el Mesías más que a la mujer samaritana. No hay ningún personaje en la Biblia que Jesús se haya identificado o le haya revelado que Él era el Mesías. ¿Recuerdan? La samaritana le dice, nosotros sabemos que un día va a venir el Mesías. Y Jesús le dijo, no lo esperes, porque el que habla contigo, Él es. A nadie le dijo eso. A nadie. Lea los 4 evangelios y se da cuenta que a nadie le dijo quién era el Mesías, más que a la samaritana. ¡Qué privilegio!, ¿no? ¡Qué privilegio! Pero eso es en el tiempo de Cristo. Pero usted y yo sabemos que Él es el Mesías. ¿Lo sabe usted? Yo lo sé. Que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, qué bendición la que tenemos de estar en el templo. Aprovechemos los días que todavía Dios nos da sobre esta tierra, porque los tiempos están diciéndonos que Cristo viene pronto a levantar a la iglesia. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a predicar unos minutitos y seguidamente vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a leer versículo 10 y versículo 11 y dicen amén cuando hayan encontrado. Y ahí sentaditos se los leo. Dice así la palabra del Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente o semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Yo tengo la versión antigua y por eso es que usted notó la diferencia. Si alguien tiene ahí esa versión que yo tengo, notó la diferencia, donde dice y harta la tierra, ¿verdad? ¿Cómo dice en su Biblia? Riega la tierra. En esta versión dice harta la tierra. O sea, la humedece, pues, ¿verdad? La humedece. Pero quiero hablarles en estos minutitos acerca de generando buena simiente. Generando buena simiente. Y cuando hablo de simiente, me refiero a nosotros. Hay una parábola acerca del sembrador. Y en esa parábola habla
de que una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte entre pedregales y otra parte cayó en buena tierra, en buena tierra. Pero la semilla era la misma, ¿verdad que sí? La semilla era la misma. Los terrenos son los que marcan la diferencia. Y esos terrenos prácticamente nos señalan a nosotros. ¿En qué forma o qué manera o con qué intención cae la palabra en nuestro corazón? Para que ésta fructifique, para que ésta dé fruto y sobre todo agradable a Dios. Pero para que nosotros conozcamos y nos hagamos la idea, ¿qué clase de terreno soy yo? ¿En qué clase de campo está cayendo la semilla que es la palabra de Dios? Porque no hay otro medio que Dios usa para que fructifique más que su palabra. En nuestros cultos hay oración, ¿no es cierto? Hay cánticos, hay adoración. Esa es parte del culto. Pero viene un momento en el cual el Señor va a hablar a través de su palabra. Donde el Señor a través de la predicación de su palabra va a regar la semilla. Va a sembrar la semilla. Y de ahí, hermanos, dependerá qué clase de tierra o terreno o campo fui yo cuando la semilla fue sembrada. ¿Cuál va a ser mi reacción? Porque mucha gente, hermano, dentro de los templos, no se les ve el cambio, no se les ve el fruto. No se les mira esa demostración de lo que el Señor, hermano, quiso hacer a través de su palabra. Algunos tienen un dicho por ahí: vos oís el mensaje como oír llover. Mientras llovía, oyó. Pero cuando ya no llovió, igual. Veamos, hermano, cómo Dios espera que su palabra genere lo que Él anhela. Usted puede tener una empresa y para que su empresa crezca, para que su empresa prospere, lógico, usted va a necesitar de trabajadores. Y usted emplea a los que necesita. Y antes, hermano, de que los trabajadores empiecen a trabajar, el propietario o maestro los va a ¿qué? Los va a entrenar. ¿Ya? Los va a entrenar, los va a capacitar. ¿Por qué? Porque quiere esta persona que su empresa crezca, prospere. Lamentablemente, muchas empresas han decaído, muchas empresas se han dado en bancarrota.
Porque los trabajadores no dieron el resultado que el propietario deseaba. No es por falta de preparación, no es por falta de enseñanza o educación, porque antes hubo una preparación, hubo alguien que los adiestró, que los capacitó cómo debían de hacer el trabajo. Pero lamentablemente no lograron dar lo que se esperaba. Algunos propietarios terminan despidiendo al personal y probar a otros. En algunas ocasiones, lamentablemente, esa empresa se cerró. Y así sucesivamente. Soldados que son enviados a las guerras no los mandan sin antes tenerles una preparación, para que no tan fácilmente caigan en la guerra. ¿Ya? Los adiestran, los preparan. En el momento que el enemigo se presenta, ¿cómo deben de actuar? Lamentablemente, hermanos, algunos soldados en la guerra mueren porque como que se les olvida la preparación que recibieron. Entonces caen abatidos. Dios, hermano, tiene una empresa aquí en la tierra y su empresa se llama iglesia. La iglesia de Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario, cumplió el medio para que seamos salvos. Pero no se queda allí. Dice la Biblia que en esta vida el que espera solo en Jesús, el más desventurado de los hombres seríamos nosotros. Porque no se trata de haber aceptado a Cristo, amén, ya recibí a Cristo, ya soy salvo. No, hay un proceso. Hay un proceso de vida, de crecimiento, de prosperar en la vida espiritual y dar fruto. Dar fruto. En Isaías capítulo 5 hay una parábola. El canto de mi amado. Y antes de sembrar hermano, en aquel campo, usted lee en los primeros 5 o 6 versículos, dice la Biblia, que el Señor limpió, despedregó, quitó todo arbusto que obstaculizara que cuando se sembrara esa semilla no produjera. Pero Él se encargó de limpiar el terreno. Lo despedregó. Puso un lagar y también puso una torre de vigilancia. Y por si fuera poco, dice que lo cercó de vallado. Para que por cualquier intruso o depredador que quisiera entrar a estorbar el crecimiento de aquella semilla que el Señor esperaba que llevara fruto agradable para Él. Hermano, el mismo profeta, hermano, da a conocer que cuando el dueño de aquella viña vino a ver a su debido tiempo que ya debía de haber fruto, se dio cuenta que el fruto que había dado era un fruto silvestre. Me estoy dando a entender, hermano. Un fruto ácido. Un fruto desagradable que no servía para nada.
Y eso le llamó la atención a aquel dueño de la viña y decía: ¿cómo es posible que yo, habiendo sembrado buena semilla, ha dado fruto silvestre? Si yo la despedregué, si yo la limpié, si yo la preparé. Ay, las consecuencias no son tan agradables, ¿verdad? Porque en la misma historia narra, hermanos, de que aquello iba a ser destruido, iba a desmoronar el vallado y que no enviaría lluvia a aquel lugar. Veamos aquí en el mismo profeta Isaías ahora, hermanos, lo que el Señor nos dice. No nos olvidemos, ya estamos a poco tiempo de que el arrebatamiento, hermano, suceda sobre la tierra. Las situaciones que están atravesando en este mundo nos indican que Cristo pronto viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene a levantar a la iglesia? No es la segunda venida, es el arrebatamiento. La segunda venida es ya el fin del mundo. Cumplimiento de las profecías acerca del pueblo de Israel. Pero veamos, hermano, ¿qué busca Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere que genere su palabra en la iglesia, en nosotros? A pesar de que yo pueda tener más de 50 años de ser evangélico, pero posiblemente no he generado lo que Dios espera que genere. Usted compra una propiedad, hermano, y usted dice: la voy a comprar con el fin de que genere. ¿Que genere qué? Ingreso. ¿De qué serviría comprar una propiedad y tenerla abandonada? Hasta yo me atrevo a decir: ¿de qué sirvió el sacrificio de Cristo? Y lo he reconocido como mi Salvador, pero no estoy generando, hermano, los propósitos divinos que el Señor trajo por medio del sacrificio de su Hijo. Por supuesto, Dios es justo y es sabio. Él no va a esperar que su pueblo genere frutos espirituales si no nos da lo necesario. Por lo menos en el campo, ¿verdad, hermano Pedro? Allá, y aquí, yo creo que la mayoría que estamos aquí somos del campo, ¿verdad que sí? ¿O ya se olvidó usted del campo? No se ha olvidado. I'm sorry, brother. Hoy ya soy ciudadano de los Estados Unidos, del campo, yo no sé, ya ni me acuerdo. Y ahí andaba con su mecapal y andaba con su ¿cómo se llama? Tecomate. Yo recuerdo en el campo mi mamayita nos preparaba unas botellitas de café. Fíjense. Y unas tortillitas con queso. Para que la milpa produzca buenas mazorcas, hay que limpiarla y hay que calzarla. ¿Verdad que sí? Y si la tierra ya está trabajada, pues hay que fumigarla, ¿verdad? Hay que echarle su abono. Dios es consciente. Dios no puede esperar de la iglesia
que genere los frutos agradables, una fe pura, una fe genuina, una espiritualidad, hermano, que refleje la imagen de Cristo, si no nos da lo necesario para que generemos lo que Él quiere. Pero volvamos a leer los 2 versículos que leí. Qué interesante. Dice el verso número ¿qué? 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y oiga, y no vuelve allá, o sea, no regresa, sino que harta la tierra, o riega la tierra. En la versión suya, aquí harta la tierra. Me gusta esa palabra. Me gusta. ¿Y qué nos dice? Hartan la tierra y la hace germinar y producir, y la simiente o semilla, como está en su versión, al que siembra y pan al que come. ¿Qué está produciendo al hartar la tierra de tanta lluvia? Le va a dar ¿qué? Semilla al que siembra y pan al que come. ¿A cuánto le gustan las frutas? Hermano, qué elegancia de frutas cuando uno va al supermercado, hermano. ¿A cuánto le gustan las verduras? Porque algunos puras hamburguesas, puros tacos al pastor. Y algunos otros a puras pizzas. Mi hijo, aquí están tus verduritas. No, mamá, yo pizza quiero. Desprecian lo mejor. Hasta de repente uno de viejo, ¿verdad? Sus papitas fritas y su hamburguesa, el Big Mac. Pero vea, oiga, qué enseñanza la que Dios está dando a la iglesia. Dios dice, yo quiero que entiendan. En primer lugar, quiero que vean cómo genera la lluvia y la nieve que yo mando para que arde la tierra, para que riegue la tierra y la haga germinar y producir y que dé semilla al que siembra y que le dé pan, la comida diaria. Yo quiero que se formen la idea de lo que está generando lo que yo estoy haciendo descender que la lluvia. ¿Me estoy dando a entender? ¿No se me está durmiendo nadie? Porque me puse los lentes para ver mejor, pero estoy viendo peor. Me falta unos minutitos, ya vamos a entrar. Es interesante. Es interesante. Esta vida, hermano, en que vivimos, aunque no estemos llenos de la palabra y con una decisión de amar y respetar y obedecer a Dios, eso no quiere decir que usted y yo no vamos a tener problemas. Los vamos a tener. Porque el diablo no va a estar a gusto si no nos mira ver cómo tropezamos, cómo decaemos, cómo nos debilitamos. ¿Ya? Pero vea, ¿qué Dios para instruir a la iglesia? Si con estas instrucciones, porque la Biblia está llena, hermano, no hay otro libro en el mundo que tenga la orientación exacta para todo nivel de vida que usted quiera llevar. No lo va a encontrar más que en la palabra de Dios. El libro más vendido del mundo y el libro más traducido del mundo. Más de 8.400 traducciones. Está en todos los idiomas y en todos los dialectos.
Así que no hay nadie en esta tierra, hermano, que no sepa de la Biblia, porque ya está en su dialecto o en su idioma o en su lengua. No hay otro libro que esté tan traducido como la Biblia al alcance de la gente. Hay Biblia hasta para los niñitos, ¿verdad? Con dibujitos, y para las niñas, para las señoritas, y para las casadas y las solteras, casados y no casados. Si con las enseñanzas que el Señor nos presenta en la Biblia, hermano, nosotros no generamos lo que Él espera. Por eso es que en la Biblia el apóstol Pablo habla en Corintios que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes son los que van a comparecer en el tribunal de Cristo? No son los incrédulos, no son los inconversos. ¿Quiénes son? La iglesia. La iglesia. Todos los creyentes de la iglesia con sus diferentes niveles de espiritualidad. Porque algunos tienen un nivel de espiritualidad elevado, otros más abajo, otros más abajo y otros más abajo, otros más abajito del ombligo. Pero ahí está, jalando en que quiere regresar y que no, que sí. Es una lucha constante. Es una lucha. Pero en aquel día en el cual nos tengamos que presentar, dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no para ser enjuiciados. Ese tribunal no es para que nos condenen, sino para evaluarnos. ¿Ya? Para evaluarme cómo fue mi espiritualidad, cómo fue mi disposición espiritual para con Dios. Y según mi evaluación, a veces, hermano, cuando usted va al médico con ciertas dolencias, buscando alguna medicina, el médico o enfermera le dice de 10 a 0 cuánto le duele. No sé si me equivoco. Ahí, conforme la evaluación de su dolencia, le van a dar alguna medicina. ¿Sí o no? Si no le duele mucho, le van a dar una medicina a su dolor. Y si el dolor es demasiado, le van a dar una medicina apropiada al dolor según la evaluación, cómo le duele. El tribunal de Cristo va a ser así. ¿Qué nivel de espiritualidad yo tuve mientras estuve en la tierra? ¿Cómo serví a Dios? ¿Cómo me entregué a Dios? ¿Cómo le canté? ¿Cómo le oré? ¿Cuál fue mi actitud hacia Él? Conforme a ese nivel de espiritualidad, conforme a esa evaluación, hermano, porque hay veces nosotros le podemos decir al médico, bueno, le voy a decir, yo tengo un dolor como de 5, pero le voy a decir como de 8 para que me dé algo bueno. Lo triste es que le den una medicina que en vez de arreglarlo, lo arruine más. Pero a Dios no lo vamos a poder engañar. Dios no le va a preguntar a usted tu espiritualidad de 10 a 0, ¿cómo fue? Yo le voy a decir al Señor que fue como de 9 y tal vez no era ni de 2. ¿Me está captando la idea? Amén. Porque ya vamos con la mentalidad de que, hermano, el tribunal de Cristo es un tribunal de evaluación, no de juicio ni de condenación, sino de evaluación. Donde se nos va a recompensar, como dice Apocalipsis en su último capítulo, aquí yo vengo presto o pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra.
Podremos engañar al Señor y decirle: Señor, yo trabajé el 100%, Señor, y no lo hizo ni siquiera el 30%. No se puede. A Él no podemos engañarlo. Por eso es que, hermano, cuando leemos la palabra y nos está instruyendo y nos está enseñando, ¿y qué es lo que espera Él? Porque la palabra del Señor no hay que escucharla como oír y oír. Creyendo que con haber estado en el culto y haber oído la palabra, ahí cumplí con mi deber de creyente, pero no cumplimos el propósito, lo que debemos de generar esa palabra. ¿Ya? Aquí nos está diciendo el Señor: miren lo que genera lo que yo envío a la tierra: lluvia y nieve. Harta la tierra, humedece la tierra y la hace producir, y da semilla o simiente al que siembra y pan al que come. Oiga, dice Dios: oiga, iglesia, lo que produce, lo que genera la lluvia que yo mando a la tierra. ¿Me estoy dando a entender? Y ahora el verso 11, hermano. Porque el verso 10 dice: qué bonito, qué chulo. Ay, Dios bendiga la lluvia. ¿Verdad? Cuando uno va a comprar la fruta, la verdura, y hermano, y uno regresa y llega a la casa y empieza a saborear, dice: gracias a Dios, porque si no hubiera lluvia, no estuviera comiéndome esta papaya, esta manzana, esta naranja, este melón. ¿Ya? Gracias a Dios por la lluvia. Porque si no hubiera lluvia, no hubiera frijol, no hubiera arroz, no hubiera verdura. Ahora Dios, hermano, pasa al ámbito espiritual. ¿Qué es lo que espera Él de mí? Ahora dice el verso número 11: así será que mi palabra, ¿que sale de dónde? Que sale de mi boca. ¿Qué está diciendo Dios? Así como la lluvia y la nieve que riegan o harta la tierra y no vuelve allá, sino que le hace germinar o producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice: así exactamente será mi palabra. O sea, la palabra de Dios es semejante a la lluvia y a la nieve que riegan la tierra. Pero ahora la diferencia es que la palabra de Dios es para que llegue a nuestros oídos, la escuchemos, la guardemos en el corazón y generemos. No manzanas, no peras, no naranjas, no papayas, no melones, no sandías, sino generemos una vida agradable a Dios. Este es el fruto. ¿Está entendiendo? ¿Entiende lo que Dios está diciendo? Mire, está comparando aquella bendición de la lluvia y la nieve con su palabra. O sea, la palabra de Dios tiene la capacidad de generar en el corazón de sus oyentes, hermano, una semilla capaz de producir una espiritualidad sólida, firme, inamovible, fiel, íntegra ante Dios.
¿Me doy a entender, hermanito? ¿No se me está durmiendo ninguno? Está sabroso, afuera está caliente. Ya termino. A mí me asombra esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Así como la lluvia y la nieve que no regresan allá, Dios no quiere que su palabra regrese a Él, sino que se quede en nosotros. ¿Me captan? Que se quede en nosotros. Que se quede arraigada en nosotros. Porque si regresa la palabra a Dios, habiendo tenido el propósito que produzca, que genere, como la lluvia y la nieve. Mire qué comparación. Lluvia y nieve no regresa. Su palabra que sale de su boca, que no vuelva, sino que quede en nuestros corazones, que se grabe aquí en el corazón. Y termina diciendo: no volverá a mí vacía, antes hará lo que ¿qué? Lo que yo quiero. ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Es una pregunta que debíamos de hacernos nosotros. ¿Qué quieres tú de mí, Señor? O sea, al terminar la predicación de la palabra, al terminar el culto y nos vamos a casa, ir diciendo: Señor, después de que tú hablaste a mi vida a través de la palabra, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que genere? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que produzca? No quiero seguir siendo el evangélico seco, mediocre, debilucho. Ya sembraste, ya regaste mi vida, ya la regaste con esa lluvia de tu palabra. Señor, ¿qué quieres que genere? ¿Qué quieres que produzca? Si nosotros entendiéramos, hermano, el propósito de la palabra, diríamos eso. Yo le aseguro que no seríamos los mismos. Seríamos los mismos. Pero Dios nos declara diciendo: no volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. O sea, Dios está diciendo: yo quiero algo, yo quiero que generes algo, porque mi palabra no la envié por gusto. No te la entregué por gusto. Mi palabra tiene el mismo propósito como la lluvia y la nieve que harta la tierra y no vuelve allá, sino que le hace germinar y la hace producir. Quiero que mi palabra también, que yo te doy con todo mi corazón, con toda mi alma, que no regrese a mí, porque no tiene ningún sentido de que yo te dé mi palabra y que regrese a mí y tú te quedes igual, que sigas igual. Yo quiero que produzca el propósito para el cual yo le envío. ¿Ya? Bendecimos al nombre del Señor. Por último, léame un versículo.
Le voy a poner a leer para yo no ir aquí. Deuteronomio 32, 1 y 2. Y termino con esto. Deuteronomio capítulo 32, 1 y 2. Alguien que lo tiene y me lo lee. Treinta y dos, 1. Muchas gracias. Escuchad, dice. Y si usted, no sé si en su Biblia, la palabra escuchad está escrita con todas las letras en mayúscula. Está con mayúscula todas las letras. Escuchad. Ya lo demás está en minúscula. Pero, hermano, miren qué tremendo. Escuchad. Miren, aquí en mi Biblia la palabra escuchad está, pero resalta con todas las letras mayúsculas. Como que dice Dios, atiéndeme, escúchame, ponme atención. Porque algunos cuando regresamos de la iglesia, y allá en la casa, que no pudieron venir a luz, ¿y qué tal estuvo el mensaje? Ay, cállate, mucho sueño me dio yo creo que me perdí lo mejor del mensaje, pero allá escuché que León, no sé qué, y nada de que de León se habló. Pero Dios hace un llamado a la iglesia, a las congregaciones. Los que nos esforzamos, los que, hermanos, dejamos tal vez hasta sin desayuno se vino. O llegó alguien. Tal vez ni siquiera le dio tiempo de echarse un baño, pero se vino a la iglesia. Quiere decir de que usted se esforzó y no es posible que ese esfuerzo no nos llevemos lo necesario para nuestra vida. Pero Dios dice, escuchad, ¿qué? Cielos, ¿y qué? Y hablaré. ¿Cuántos quieren que Dios los hable siempre? Amén. Ese amén está más raquítico que yo, pero... ¿Cuántos quieren que Dios los hable siempre? Amén. Pero dice, escucha, porque si tú estás dispuesto a escuchar, yo con mucho gusto voy a hablar. Dime. Si tú estás dispuesto a escuchar, con mucho gusto yo voy a hablar. Y si algunas palabras no son huecas o vacías, es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene poder. Pero miren qué interesante. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra, ¿qué? Los dichos de mi boca. Goteará, ¿cómo? Como la lluvia, ¿qué? Mi doctrina, mi enseñanza. Si yo no soy un creyente robusto, es porque quiero. Goteará, ¿qué? La palabra de Dios goteará como la lluvia. Mi doctrina, mi enseñanza. Para que no haya ningún ignorante acerca de mí, acerca de mi voluntad. Que no haya ningún ignorante en las congregaciones. De lo que soy yo, quién soy yo,
que tengo yo. Goteará como la lluvia mi doctrina o mi enseñanza. ¿Qué maestro el que tenemos? Y por último dice, la otra parte, dice, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Que busca Dios a través de su palabra, que genere lo que la lluvia y la nieve genera a la tierra. Abundancia de fruto, ¿verdad que sí? Abundancia de fruto. Usted come frutas y verduras sabrosas, hierbas sabrosas, gracias a la lluvia y la nieve que riegan la tierra y no regresa, sino que hace que genere fruto. Así será mi palabra. Sale de mi boca, no regresará a mi vacío. Que Dios nos haga entender cada día más su palabra. Hay mucho que hablar, pero ya el tiempo se nos terminó de la una. Y que Dios bendiga su palabra. ¿Estamos contentos? ¿Aprendimos algo? Amén. ¿Qué hace hartar la tierra? ¿La lluvia y qué? La nieve. ¿Y qué genera la tierra? Genera naranjas, melones, sandías, peras, manzanas, uvas. ¿Y usted y yo qué generamos con la palabra de Dios? Obediencia, solidez espiritual, sumisión, humildad, fidelidad, una fe pura. Que Dios me los bendiga y gracias por su atención. Y me han pedido que ministre la cena del Señor. Lo vamos a hacer, son minutos cortos.